Bueno, nosotros somos el equipo 4 conformado por Gabriel, Manu, Jorge y su servidor Rogelio, y vamos a presentar la simulación de un robot seguidor de línea en Simulink. Bueno, ¿cómo funciona el seguidor de línea? Como tal, el seguidor de línea es un robot que se clasifica como por el accionamiento diferencial, que es algo que usualmente conocemos como differential drive, porque cada rueda está conectada a un motor reductor diferente. Como tal, el propósito principal de este robot es avanzar a una velocidad constante sobre una superficie y va siguiendo una línea que se distingue sobre el resto de la superficie, que está usualmente de color negro. Para cumplir dicha tarea, el robot cuenta con dos sensores ópticos infrarrojos que permiten sensar la diferencia entre la línea y el punto debajo del sensor. Como tal, lo que nosotros buscamos es tener un control sobre la velocidad angular. Ya de antemano nosotros sabíamos que la velocidad es igual a la velocidad lineal entre el radio. Ya sabiendo esto, lo que nosotros buscamos es controlar la velocidad angular y utilizamos una función con respecto a a la distancia que hay entre el sensor del lado derecho con la que hay del sensor del lado izquierdo. Y con esto se elaboró un análisis para obtener el valor del radio. Como se sabe, primero se debe de modelar una ecuación de la velocidad angular en función de las distancias, tanto la distancia del sensor derecho como la distancia del sensor izquierdo. Y el siguiente paso fue obtener el radio. Para ello se ocupó este, este diagrama, del cual se obtuvieron algunos resultados que nos pudieron permitir conocer el valor del radio. Primero que nada es un sistema de ecuaciones del radio en el cual se conoce que la distancia de A más Y va a ser igual al radio. Y también este triángulo rectángulo la hipotenusa de este triángulo rectángulo nos puede dar el valor del radio. Entonces, a partir de aquí se desarrolla el sistema de ecuaciones para finalmente llegar a esta ecuación. Finalmente el radio va a ser igual a x cuadrada más y cuadrada sobre 2y. Y si recordamos la ecuación que habíamos obtenido para la velocidad angular que estaba en la diapositiva anterior, la velocidad angular es igual a 1 sobre radio por la velocidad. Entonces nos conviene expresar el radio en función en su inversa, es decir, 1 sobre radio. Y nada más se invierte los valores. El numerador va a ir en el denominador y viceversa. Posteriormente se hizo un análisis del robot. Se tiene un seguidor de línea y para poder obtener las ecuaciones que describen su comportamiento, fue necesario hacer un pequeño análisis de cómo es su trayectoria, cómo es su trayectoria cuando está siguiendo la línea. Aquí el punto verde simboliza la posición del sensor izquierdo, y este otro punto, la posición del sensor derecho. Y a partir de esto se hizo un análisis, igual un sistema de ecuaciones, para obtener el valor del error. Y a partir de eso, obtener la velocidad angular. Como se puede ver, aquí la distancia sobre 2 es igual a la distancia del radio menos el error. De esta manera encontramos un sistema de ecuaciones y resolviéndolo por el método de igualación, nos permite obtener el valor del error. Bueno, en esta parte de la modelación podemos ver cómo se obtuvo la ecuación de la velocidad angular. Primero se trabajó con el inverso de la R, el radio, que es un valor que necesitábamos para obtener omega, ¿no? Con el que trabaja nuestra ecuación. Entonces, tenemos que el valor de E es la diferencia entre la distancia del sensor de la derecha con la distancia del sensor de la izquierda a la línea que queremos seguir. Esta distancia se divide entre dos para ver el desfase que hay entre el centro del robot y la línea que queremos seguir. Después seguimos trabajando con el valor de R y lo implementamos en la función de velocidad angular, que viene siendo el inverso de R por la velocidad lineal. El inverso de R después se sustituye por la distancia del sensor de la derecha menos el de la izquierda sobre L al cuadrado. Aquí se puede ver el valor de los parámetros de velocidad lineal y de L. Estos dos son los que podemos variar para ver diferentes resultados en la simulación. Velocidad lineal es
básicamente la velocidad que hay hacia adelante. Y la L es la distancia a la que va a ver el sensor. Es qué tan adelante va a trazar la curvatura para ajustarse a la línea. Estos valores nos van a dar resultados diferentes en la simulación y seguimos con la implementación en Simulink. Este modelo nos dio la base nuestro profesor y sobre este realizamos nuestra implementación de las ecuaciones anteriores para obtener el producto final, que es el robot que sigue la línea. Bueno, en esta parte ya tenemos la simulación cargada. Como podemos ver aquí en el Simulink, está en esta parte implementadas las ecuaciones que habíamos visto, de la diferencia de la distancia de la derecha con el de la izquierda, esto dividido entre L al cuadrado y esto por la velocidad. Y esto lo metimos a esta parte como la velocidad angular. Y después de aquí ya se va a trabajar en la función que ya teníamos, donde tenemos ya implementadas también las ecuaciones de la velocidad angular, tanto para la rueda derecha y la izquierda. Y en esta parte de la simulación podemos ver que tenemos un valor para L de 0.5 y la velocidad de 1.2, que mediante varias pruebas logramos conseguir como esos valores en el comportamiento del carrito. Como se puede ver, va siguiendo de una manera correcta la línea, tanto como en las curvas, logra siempre como componer la dirección y pues sigue todo el recorrido que se estaba buscando realizar. En la parte de las gráficas podemos ver claramente que, bueno, al inicio es cuando empieza a oscilar tantito, pero después se compone la dirección y estos picos que tenemos aquí son de las curvas, que es la cuestión donde le cuesta más trabajo como al carrito poder encontrar como la línea, pero siempre termina como volviendo a encontrar y se vuelve a emparejar la distancia entre ambos sensores. Algunas de las conclusiones que pudimos llegar fue como haciendo cambios a la velocidad, pues al momento de aumentar esta velocidad, encontramos que empieza a oscilar mucho el carrito. Y esto se debe a que empieza a hacer movimientos muy bruscos. Y esto se debe porque, o sea, como la velocidad lineal aumentó, el carrito trata de corregir esto de manera rápida, pero como podemos ver, el comportamiento no es tan deseado. Sí va siguiendo la línea, pero las correcciones que está tratando de hacer son demasiadas abruptas. Esto mismo pasa cuando ponemos una distancia L muy corta, es como si el carrito estuviera viendo como demasiado cerca y también provoca que los cambios los quiera realizar demasiado bruscos. Entonces aquí también la simulación ahora con la velocidad que teníamos, pero ahora con una L más pequeña, podemos ver que va a tener también un comportamiento medio raro. Vamos a cargar la L. Ahora sí esa con la velocidad ya normal y ahora con una distancia más corta de L, igualmente tiene estos comportamientos muy abruptos. Y esto también se debe a que como no puede ver más para adelante, el carrito va viendo como quitar como a poca distancia de frente, también va como buscando esos cambios muy abruptos. Y eso también se puede ver claramente en las gráficas de la distancia entre los dos sensores, donde vemos que pues, se la pasa oscilando demasiado y es un comportamiento no deseado. Por lo cual siempre tenemos que tener como un balance entre los valores de la distancia en la que va a estar midiendo el sensor y también la velocidad para que estos cambios o estas correcciones de los errores no sean tan abruptas. Y como podemos ver, aquí fue como el mejor comportamiento que encontramos, con un valor de 0.5 de distancia y con una velocidad de 1.2. Ya, eso sería todo.